Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría número 4 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de la unidad 3, lo que ustedes han estado leyendo durante esta semana, que son los enfoques, las fuentes y los fundamentos curriculares para el planeamiento didáctico. La tutoría corresponde a este día 12 de octubre, de 8 a 10. En la medida de que hagan ustedes las preguntas, va a durar lo que es la presentación. Bien, primero vamos a ver como un recordatorio de lo que es planeación. Ya ustedes hicieron una planificación didáctica, ya saben más o menos de qué se trata, ¿verdad? Entonces, este es como un concepto general de lo que es planeación. La planeación es una de las acciones que realiza el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica proveer los medios para el logro de los objetivos en un tiempo determinado para evitar lo que es la improvisación, ¿verdad? Ese es uno de los principales objetivos de la planificación, evitar lo que es la improvisación y cumplir lo que son los objetivos, los indicadores de logro, siempre en el tiempo que esté determinado. Para poder hacer la planificación didáctica siempre hay que considerar o hay que tener en cuenta lo que son los programas de estudio, cuál es la finalidad, su estructura, propósitos, cómo está organizada, cómo se articulan lo que son las asignaturas, porque hay asignaturas que podemos trabajarlas o algunos contenidos, ¿verdad? Podemos trabajarlas con otras asignaturas para hacer una integración. Bien, vamos a iniciar viendo lo que son los principios curriculares. En cualquier momento durante la tutoría, si ustedes tienen alguna duda, pueden interrumpirme y hacerla, ¿verdad? No sé si tienen una duda en este momento. Y si no, con respecto a las actividades y todas las dudas que tengan con respecto a las actividades planificadas, pues las hacemos al final. Y si tienen dudas con respecto al contenido, pueden interrumpirme y irlas haciendo conforme vaya avanzando la tutoría. Bueno, hablamos de los principios curriculares. Uno de los principios curriculares es la continuidad. Bien, está bien. Gracias por confirmar ahí que no tienen ninguna duda en este momento. Bueno, los principios curriculares tenemos ahí lo que es la continuidad, la correlación, tiene que haber una secuencia vertical y una coherencia horizontal. Vamos a ver cada uno de estos principios con más detalle. Bien, comenzamos con la continuidad.
Dice que en nuestro país la Ley General de Educación y las políticas educativas sustentan las bases legales que sustentan la elaboración del currículo y con respecto a la educación formal. También en la continuidad tenemos que la educación formal corresponde pues a los niveles que ya conocemos, ¿verdad? El primero es el inicial, ya de 0 a 3 años, el párvulo, el parvulario que es de 4 a 6 años, la educación básica de primero a noveno grado, la educación media que es bachillerato y la educación superior universitaria. Entonces, esta ley plantea la necesidad de que exista una continuidad en el proceso educativo. Entonces, por eso desde el principio, desde los primeros niveles hasta el nivel más alto, el sistema educativo debe tener continuidad en términos curriculares. Entonces, por consiguiente, se puede pues afirmar que la continuidad se refiere a lo que es la capacidad del currículo, o sea, de los planes y de los programas de estudio para poder establecer esa articulación entre los ciclos y los niveles educativos. Entonces, todos los programas están diseñados con ese fin, que tengan esa continuidad, esa articulación, ¿verdad? Que los temas que se vieron, por ejemplo, en tercer ciclo, o los contenidos que se vieron ahí, nos sirvan posteriormente para bachillerato, ¿verdad? O que ese conocimiento previo, ¿verdad?, sea como la base para poder aprender lo que sigue. Ahí eso es lo que busca el sistema educativo en nuestro país. El siguiente principio curricular es la correlación. Dice que la correlación del currículum se refiere a las relaciones que desde el nivel macro general, ¿verdad?, desde el nivel de los programas de estudio del Ministerio de Educación, se establecen entre los planes de estudios y las diferentes asignaturas que lo conforman. Por ejemplo, de la forma en que se puede correlacionar una asignatura con otras, en el caso de la asignatura de estudios sociales, por ejemplo, dice ahí el tema del Renacimiento, que implicó una transformación del ser humano y su cosmovisión. Entonces, este se puede correlacionar con diferentes asignaturas. Si estamos viendo el Renacimiento en estudios sociales, entonces podemos trabajar con lenguaje y literatura y poderlo correlacionar con las manifestaciones literarias, ¿verdad?, que también habla de lo que es el Renacimiento. Y una nueva concepción de la sociedad y vida del ser humano que se refleja en ellas.
Bien, buenos días, bienvenida. No sé qué pasó con Wilfredo, vi que se conectó, pero luego ya no estaba. Javier, bienvenido. Jaime, perdón. Bien, otro principio curricular es la secuencia vertical. Esta se refiere a la relación que tiene directamente con la política. La coherencia horizontal. La coherencia horizontal es la relación entre todos los elementos que conforman el planeamiento didáctico, ¿verdad? Es decir, los objetivos, los contenidos, ¿verdad? Buenos días, Wilfredo. Buenos días, licenciado. Bueno, bien, estamos viendo lo que son los principios curriculares, estamos haciendo una, ¿verdad? De todo lo que ustedes han estado leyendo de la unidad 3 y al final, pues, a ver, tienen dudas con respecto a, me pueden interrumpir para poderlas hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Bien, ahí está un ejemplo donde se puede ver la forma de coherencia horizontal con los programas de estudio. Tenemos aquí, por ejemplo, los objetivos, los contenidos procedimentales, las actitudes y valores, y al final la evaluación, que fue lo que ustedes hicieron en el plan didáctico que elaboraron. Ahora vamos a ver lo que es el diseño curricular. Bien, bienvenida. El diseño curricular dice que es el proceso mediante el cual se estructuran programas de formación profesional con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes poblaciones a través de la transformación de un referente de una orientación. El diseño curricular es un documento, ¿verdad?, que muestra lo que es la estructura general del programa, que tiene como características para, para poder contextualizar en laboral, los objetivos del programa, los perfiles de ingreso de salida que estudiantes, cuáles son las competencias, resultados de aprendizaje.
el diseño procura asegurar la calidad de la oferta para formarse y para que este diseño sea para un Casi no le escucho, licenciada. no me escuchan, permítame. Entonces voy a ver si encuentro un micrófono mejor. O sí, se escucha mucha interferencia, yo no escucho nada, pero bueno, ya vamos a ver cómo resolvemos eso. Ahorita sí le está escuchando, al menos yo sí le escucho. Ujú. Bien, veamos si me escuchan mejor ahora. Se corta por momentos, dicen. Oh. Yo le escucho bien, licenciada. Ah, bueno, qué bueno. Bien, continuamos entonces el proceso del diseño curricular. Tenemos ahí el diagnóstico como primer punto, el diagnóstico, que es lo que aporta lo que es la información básica, ¿verdad? Recuerden que cuando hacemos un diagnóstico es para conocer algo previamente, ¿verdad? En este caso podría ser cuando hacemos el diagnóstico con nuestros estudiantes para conocer qué tanto saben, qué es lo que requieren aprender, cómo es su forma de aprender, etcétera, ¿verdad? El siguiente es el diseño del currículum. Después de haber hecho el diagnóstico, se hace lo que es el diseño del currículum. El diseño es la elaboración de la propuesta curricular. Ahí van incluidos lo que son los planes de estudio, las planificaciones y todos los documentos que ya hemos visto antes. El desarrollo curricular es la propuesta de acción en los diferentes niveles del sistema educativo. Y obviamente no puede faltar la evaluación. Recuerden que la evaluación es parte de el proceso de enseñanza-aprendizaje y siempre la colocamos al final porque necesitamos hacer esa evaluación, ¿verdad? Es la parte final del proceso, porque si no evaluamos no sabemos qué tanto hemos avanzado, ¿verdad? Qué tanto han aprendido los estudiantes, qué nos hace falta, ¿verdad? Cómo estamos y cómo podemos mejorar. ¿Qué es el diagnóstico? Bueno, vamos a ver. El diagnóstico dice que vincula el contexto sociocultural y las necesidades y metas educativas
y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes con la propuesta. Es decir, que el diagnóstico permite hacer lo que es un análisis de la realidad educativa, ya que no es la misma realidad en todos los centros educativos ni tampoco para todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces el diagnóstico nos permite ver de mejor manera cuáles son los factores tanto externos como internos que forman parte del sistema educativo dentro de esa institución. Por eso siempre es importante hacer lo que es un diagnóstico para poder para poder entender cuáles son las necesidades de los estudiantes con los que estamos tratando. Frida Díaz Barriga, en 1993, plantea que el diagnóstico es el análisis de los problemas y las necesidades del contexto o sociedad en que se desarrolla el currículo. Entonces, ya que cada contexto, pues, y realidad es distinta en cada país y incluso en cada institución, ¿verdad? Puede ser por la ubicación geográfica, por la cultura, las costumbres que tengan, las fortalezas, las debilidades en cada lugar, ¿verdad? No es igual en todos. Ahora, ¿en qué consiste el diseño curricular? Dice que es una serie de pasos organizados y estructurados con el fin de conformar lo que es el currículo. Es una serie de pasos que se van realizando y ahí en el libro, no sé si, bueno, algunos ya descargaron ahí lo que se publicó en plataforma, ¿verdad? Aparte del libro, el capítulo 5 me parece. Ahí habla sobre lo que es el concepto de planeamiento curricular, ¿verdad? Y de qué es eso del diseño curricular. También habla lo que son permítanme. Bien, ahí está. ¿En qué consiste el diseño curricular? Bueno, a partir de los resultados que se obtienen de lo que es el diagnóstico, de toda la información que se tenga, entonces los especialistas encargados, en este caso el equipo docente, ¿verdad? Se encargan de construir este diseño curricular. Hay varios autores que definen lo que es el diseño curricular dependiendo de sus puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, dice José Antonio Arnaz que el diseño curricular es la forma en que se define el currículo y se estructura en sus elementos y fuentes. Y ahí está el concepto también de Díaz Barriga. Las características que tiene el diseño curricular, bueno, una es que el diseño es eficaz, es decir, debe tener la capacidad para ser llevado a la práctica en el nivel de aula en forma efectiva, sin contradicciones ni ambigüedades. Entonces tiene que ser bastante específico, ¿no?
Segunda característica dice que es el proceso de diseño curricular debe ser transparente y abierto a la discusión pública. Entonces el diseño curricular también debe incluir a lo que son al sector comunidad, ¿verdad? Padres de familia, no solamente los docentes. Otra característica es que su diseño debe propiciar una amplia participación de los actores educativos. Por ello es necesario crear espacios abiertos y democráticos en los cuales puedan expresar sus ideas e intereses. El diseño curricular le debe dar respuesta a los problemas que desde el punto de vista educativo tienen las personas. Entonces esas son como las características del diseño curricular. Ahora, ¿cuáles son los elementos del currículo? Del currículo nacional, estamos hablando de la planificación, ¿verdad? En sí, el currículo es todos los documentos que tienen que ver con el quehacer docente, ¿verdad? Pero es específicamente del planeamiento. Ustedes ya hicieron una planificación y me pueden aportar ahí algunos elementos que ustedes agregaron a ese plan. No sé si alguien quiere participar. Bien, para que tengan una idea, pues una es la descripción o la generalidad, ¿verdad? De los que algunos tenían dudas, donde me preguntaban de que si iba a ir, qué nombre iba a ir ahí, el nombre del docente, el nombre de la institución, pues ahí era a criterio de cada quien, ¿verdad? Podrían poner la institución donde ustedes van a impartir la clase, o la clase si la van a hacer solo grabada, entonces podrían poner cualquier institución. El nombre, pues el nombre de ustedes como docentes y las generalidades, ¿verdad? Esa sería como la descripción, donde se indica también el contenido, el nombre de la unidad, así como si ustedes quieren, ¿verdad? Se puede agregar ahí lo que son los conocimientos previos, las actividades de motivación, en la generalidades o descripción. Ajá, dice Jaime que el material le parece muy interesante, muy acoplado a los programas nacionales. Muy bien. Sí, esto se hace en base a los programas de estudio de El Salvador, ¿verdad? Porque pues es ahí donde nosotros estamos, el área, ¿verdad? En la que trabajamos. Bien, otro elemento del currículo son los infaltables, ¿verdad? Los objetivos. Los objetivos se establecen estos objetivos didácticos para ver lo que los alumnos van adquiriendo o cuáles son el alcance que van a tener con esta unidad.
También tenemos lo que son los contenidos. Los contenidos es sobre los contenidos de aprendizaje, ¿verdad? Los contenidos, bueno, en el programa de estudio aparecen los que son los contenidos procedimentales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. También están las actividades de mediación, que es el siguiente elemento. Bien, en las actividades de mediación se establece la secuencia de actividades, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en esa unidad, ¿verdad? O para esos contenidos? Ahí se puede incluir también el tiempo en que se van a realizar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se necesita para cada actividad? Puede ser los 45 minutos que lleva la clase o puede ser 15 minutos, ¿verdad? Por ejemplo, si es una actividad de inicio, digamos 5 minutos para introducir esa actividad. Luego puede ser 15 minutos en otra actividad y así, ¿verdad? Para irla desarrollando hasta finalizar con el cierre de esa clase. Podrían incluir ahí cuántos minutos. Bueno, esto es las actividades de mediación. Y también están para cada actividad, obviamente vamos a requerir recursos. Los recursos no necesariamente son recursos materiales, ¿verdad? Pueden ser los recursos básicos, recursos didácticos, como pues el pizarrón, puede ser un proyector multimedia, una pantalla, una computadora, etcétera. Todo lo que van a necesitar para poder impartir esa clase. Las actitudes y valores. Bueno, en las actitudes y valores van incluidas también en los elementos del currículo por los contenidos actitudinales, ¿verdad? Por ejemplo, que dice realiza con entusiasmo, la que suma de fracciones. Entonces depende de la actitud del estudiante para poder realizar esa actividad, ¿verdad? Entonces debe ir plasmada ahí. Y siempre deben estar incluidos las estrategias de evaluación, ¿verdad? Por lo que ya les decía, que siempre debemos tener esa valoración de los aprendizajes de los estudiantes para poder conocer, ¿verdad? Cuáles fueron los alcances que se tuvieron con esos contenidos, esas unidades, de forma que las actividades van permitiendo lo que es la valoración, ¿verdad? Además de la valoración en cuanto a la práctica docente del maestro. Entonces, pueden ir valorando con las actividades y también recuerden que existen diferentes tipos de evaluación, ¿verdad? Está la evaluación formativa, sumativa y la diagnóstica. Entonces, en la sumativa, pues vamos sumando lo que son las actividades. Y en la formativa, pues de acuerdo a las actitudes y valores de los estudiantes, vamos evaluándolos también de la misma forma.
Bien, ahí están los elementos del planeamiento didáctico. Están lo que son los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación. Dentro de los objetivos, pues lo que significa o para qué se elaboran son para orientar, ¿verdad? Específicamente para orientar. Y responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué realizar ese planeamiento? Bueno, Wilber pregunta, la sumativa es la que implementan en la universidad. Bueno, hablando de la evaluación, estamos hablando en esa parte, les decía que hay 3 tipos de evaluación, la sumativa y la formativa. Entonces, la sumativa es aquella donde se les agrega una nota, ¿verdad?, en cada actividad. Y la formativa, pues, es para saber qué tanto ustedes han aprendido. Hay actividades que no tienen ponderación, ¿verdad? No tienen un porcentaje para la nota. Y hay otras actividades que sí. Entonces, bueno, al menos en esta asignatura se implementan ambas evaluaciones, ¿verdad? La formativa y la sumativa. Por ejemplo, hay una del foro, algunos foros que no se evalúan, por ejemplo, los foros de consulta, el foro de presentación, pero sin embargo ustedes deben de participar en ellos, ¿verdad? Entonces, se está evaluando también de manera formativa para ver qué tanto ustedes participan. Entonces, seguimos con los elementos del planeamiento didáctico. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda en este momento? ¿O quiere participar? Puede hacerlo escribiendo o igual puede activar su micrófono y hacerlo. Bueno, los contenidos son obviamente lo que se enseña, ¿verdad? ¿Cuáles son las... los contenidos son los temas, ¿verdad?, que se enseñan. La metodología, pues ahí va incluido o se resumen las actividades, los recursos y el tiempo. ¿Qué significa? Pues planificar las actividades de enseñanza-aprendizaje para que de manera gradual nos acerquemos a los objetivos que se han propuesto. La pregunta a la que responde es ¿cómo enseñar? ¿Con qué? ¿Y de qué forma enseñar? Y también, obviamente, la evaluación, que es para comprobar si se han conseguido los objetivos. Y responde a qué, cómo y cuándo enseñar. Bien, ahí está una pregunta. ¿A qué se refiere o qué es un paradigma? ¿Qué entienden ustedes por paradigma? Como un modelo a seguir, por decir algo. Un modelo a seguir, ajá, muy bien. ¿Alguien más? Una creencia, licenciada. Una creencia, ajá, también podría ser. Una creencia, un modelo a seguir.
¿Alguien más? Algo que ya está establecido, dice. Veamos. Ahí me dice algo que ya está establecido. Bien. Todos los conceptos están muy bien, ¿verdad? Son algo que falta por verificar también podría ser. Es el conjunto, dice, de creencias, de experiencias, creencias y valores que intervienen en la forma en que una persona descubre y observa la realidad y la forma en que responde a esa apreciación. Hay diferentes tipos de paradigmas, ¿verdad? Tenemos ahí el paradigma conductual, el cognoscitivo y el ecológico contextual. Entonces, el paradigma conductual se refiere como a cuál es la forma de cómo vamos a actuar, ¿verdad? Entonces, como un paradigma dice que es un esquema de interpretación básico para explicar o abordar situaciones o fenómenos pueden ser educativos, ¿verdad? En términos generales es un conjunto de creencias, nosotros creemos que es así, ¿verdad? Y lo vamos a ver de esa manera, ¿verdad? Que eso ya está establecido, que es algo que estamos seguros que es así, entonces esos son los paradigmas. O sea que en síntesis puede ser como un prototipo, ¿verdad? Ya sea si es de educación o de cualquier rama. Sí, claro, es como les explico, es algo que ya está establecido, pero que no siempre, o sea, nosotros podemos verlo como real, pero igual como dice, ¿quién me decía por ahí? Wilmer, es algo que falta por verificar, entonces ustedes deciden si tomarlo de esa manera o cambiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, que un paradigma podría ser de que a los estudiantes no les gusta matemática y entonces matemática es una asignatura muy difícil que no es de gusto de los estudiantes y nunca van a aprenderlo de manera, digamos, de una manera completa, ¿verdad? Sino que lo básico. Eso puede ser un paradigma, ¿verdad? Que podríamos nosotros cambiar ese paradigma, ¿verdad? Formando a los estudiantes, haciendo el planeamiento como debe de ser, aplicando los recursos necesarios y los estudiantes se van a ir dando cuenta de que el paradigma ese de que las matemáticas son difíciles en realidad no es tan cierto, ¿verdad? Sino que depende de la forma en que se les enseñe. Bien, el planeamiento didáctico se elabora con base en el marco general que se denomina enfoque curricular, ¿verdad? Sobre el cual se articula toda la lógica y la metodología con la que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. La construcción del planeamiento didáctico parte de la base teórica de un enfoque curricular específico, dice ahí, ¿verdad? En el caso de El Salvador es el constructivismo, el enfoque que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Que el estudiante construya su conocimiento en base a las experiencias. Por eso es importante
el hacer la planificación necesaria para que poder enseñar a los estudiantes diferentes técnicas, aplicar diferentes recursos, métodos para poder aprender un contenido, para que ellos vayan estructurando su propio aprendizaje. Generalmente cuando uno aprende de esa manera, el aprendizaje es mucho más significativo y se queda ahí en la mente por mucho tiempo, ¿verdad? Porque no recuerda tal vez lo que aprendió, pero sí la forma en que se lo enseñaron. Bueno, los objetivos del planeamiento didáctico, bueno, teníamos ahí en el material les aparece cuáles son los objetivos. Vamos a hablar de la importancia que tienen estos objetivos. Dice que estos objetivos son los que guían las acciones de los docentes en el momento de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, algunos autores los plantean como propósitos. Son las columnas vertebral del proceso ya que de los demás elementos dependen de ellos, dice. Entonces, la importancia de los objetivos en el planeamiento didáctico, pues es importante porque es para seleccionar y diseñar los objetivos de enseñanza y aprendizaje, no es tan fácil, ¿verdad? Es una de las tareas más difíciles, tanto, bueno, para los docentes, porque es un factor fundamental en la planeación didáctica. Recuerden que para planificar los objetivos son básicos, ¿verdad? Si no se tiene un objetivo, no existe el por qué planificar. Establecer explícitamente los objetivos de aprendizaje, dice, permite primero guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si los objetivos están bien explicados y están bien entendibles, entonces esto permite una mejor guía para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Encausan las expectativas de los estudiantes. Para plantear los objetivos es necesario conocer las expectativas de los estudiantes, ¿no? Si conocen las expectativas podemos lograr un mejor resultado. Los objetivos ayudan también al docente a elegir los contenidos o los temas del programa de estudio. Se pueden hacer algunas adecuaciones curriculares en cuanto a los contenidos. Si ustedes consideran que un contenido pueden incluirlo, ¿verdad? Se incluye, y si se puede obviar, pues se obvia para poderlo retomar más adelante, ¿verdad? O sea, yo digo, este tema es importante, pero para que me entiendan este tema, ellos necesitan haber conocido antes esto. Entonces, tal vez ese contenido está en unidades posteriores. Podemos poner ese contenido antes para después explicar el contenido que está en la unidad. Entonces, eso ya son adecuaciones curriculares. Entonces, los objetivos permiten eso para poder ayudar a elegir esos temas. También facilitan al docente la selección de métodos y técnicas didácticas. ¿Qué metodología voy a utilizar para poder dar ese tema? Bien, Wilfredo dice que como paradigma se denomina todo aquel modelo o patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Bien, gracias por su aporte, Wilfredo. Los objetivos también sirven de bases para poder realizar lo que son las evaluaciones y ayudan al docente para que clarifique, las metas que quiere alcanzar. Entonces los objetivos son un indicador y un punto de comparación para poder determinar el grado de avance del alumno, ¿verdad? Y también poder
ayudar al docente a mejorar su práctica. La importancia de los contenidos en el planeamiento didáctico. Bueno, dice que los contenidos también es otro elemento curricular básico. Obviamente, si no hay contenidos, no tenemos qué clase dar, ¿verdad? Entonces, los contenidos son el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los contenidos se utilizan como medios para desarrollar las capacidades contenidas en los objetivos. Los enfoques, ahora vamos a ver un poco sobre los enfoques curriculares. Está el enfoque academicista. Un enfoque curricular, antes que nada, permite entender lo que es, cuál es la intención o las expectativas a la que responden los planes y los programas de estudio que se desarrollan en el aula. Entonces, tenemos diferentes enfoques. El primero de ellos es el academicista. También está el socio-reconstruccionista, el enfoque tecnológico, el enfoque dialéctico, el enfoque psicologista y el enfoque constructivista. Bien, vamos a ver a detalle cada uno de estos enfoques. Y el primero de ellos es el academicista. Este dice que se basa en aspectos como la disciplina, la autoridad y la rigidez, como lo veíamos antes en nuestros salones de clase. Este enfoque tiene la ventaja de valorar el aprendizaje y la cultura que se transmite a través de ella. El currículum es un saber conceptual y se presenta en forma de programas y planes de estudio. Eso en el enfoque academicista. Estos programas de estudio son grupos de contenidos y de actividades elaboradas desde el nivel central para que se desarrollen sin cambios en las instituciones educativas en todo el país. Ese es el enfoque que se hace, que se tiene ahora. El enfoque academicista, donde los programas de estudio son los grupos de contenido, las actividades ya están elaboradas desde el nivel central y a partir de ahí no se puede hacer ninguna modificación. Se hace igual en todo el país. Está el enfoque socio-reconstructivista. Este se destaca lo que son las necesidades sociales por sobre las individuales. En el enfoque socio-reconstruccionista, la educación debe trabajar para que el individuo pueda participar en la sociedad, pueda ser parte de la sociedad. Y en este enfoque el currículum es entonces un medio para solucionar problemas y no para conservarlos o reproducirlos. Entonces, con este enfoque lo que se busca es que los objetivos contribuyan a conocer la realidad y a sustentar la propuesta de cambio, y es el estudiante ese agente de cambio, ¿verdad? Eso es lo que se busca con el enfoque socio-reconstruccionista, perdón. Esa palabra es muy larga. Está el enfoque tecnológico. En este se debe transmitir la mayor cantidad de contenidos de los programas para alcanzar la eficiencia.
Los objetivos se programan con la idea de observar en los estudiantes habilidades, destrezas y conocimientos que son medibles y cuantificables. Esto en el enfoque tecnológico. Una de las características principales de este enfoque es que logra que una gran eficiencia debido al uso de la tecnología, ¿verdad? El siguiente enfoque es el dialéctico. El proceso educativo debe estar al servicio de la sociedad. Enfatiza el carácter de acción socialmente productiva de la educación y la praxis entre el sujeto y la realidad, ¿verdad? Esas son como las características del enfoque dialéctico. La praxis se refiere al proceso por el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Entonces, por eso dice que en este enfoque la praxis entre el sujeto y la realidad, o sea que se debe a lo que se aprende en el aula se debe experimentar en en el quehacer, en la vida. El enfoque psicologista, el centro de atención es el estudiante. El proceso de enseñanza se enfoca en las necesidades e intereses de los estudiantes y se centra en el análisis psicológico, obviamente, de los estudiantes. En este enfoque, los objetivos son redactados con la intención de lograr destrezas, habilidades, actitudes que desarrollen lo que es el potencial de los estudiantes, ¿verdad? Como dice ahí, el centro de atención es el estudiante. Y el último enfoque es el constructivista. Todas las acciones del ser humano corresponden a un proceso mental que se deriva del entorno en donde se desenvuelven. Eso es lo que dice el enfoque constructivista. El conocimiento es un proceso activo del estudiante. Y en este enfoque el papel del docente es ser mediador, interlocutor y motivador para que el estudiante despierte su curiosidad por el conocimiento, ¿verdad? Solamente ser un mediador. Bien, aquí es un resumen del proceso de construcción del currículum. Hay dos etapas, una que es el diagnóstico y otra es el diseño curricular, que es lo que vimos ahora. Entonces, el diagnóstico consiste en la evaluación previa que se hace del currículum vigente y de las fuentes curriculares, así como de otros elementos que pueden ser considerados para elaborar el currículum. Y el diseño curricular es la forma en que se organiza el currículo y se estructuran los elementos y fuentes, parte de los valores, las creencias y la sociedad y la concepción pedagógica vigente. Es un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico. ¿De qué se nutren estas etapas? Bueno, de la construcción del currículo
se nutre de las fuentes curriculares. Las fuentes curriculares son el estudiante, las áreas del saber, o sea, los programas de estudio, los contenidos y el contexto sociocultural donde ellos se mantienen, ¿verdad? Con esto se operacionalizan los elementos del planeamiento didáctico con las áreas del saber y ahí están incluidos los objetivos, los contenidos, las estrategias de mediación, las actitudes y valores. Bien, no sé si tienen alguna, bueno, con esto estaríamos finalizando con el resumen de lo que es la tutoría de la unidad 3, correspondiente a la unidad 3. No sé si tienen algunas dudas, inquietudes o consultas, pues este es el espacio para hacerlas. A mí me quedó una duda con respecto a la tarea que se entregó ayer, licenciada. Bueno, que fue el límite de ayer. Sí. Yo no sabía si ponerle en la cronograma de tiempo que decía ahí, si ponerlo en base a la hora clase o en base a todas las horas que podía ser llevada a cabo la unidad, porque yo le puse con respecto a cuántas horas se iban a estudiar durante la unidad, que yo lo puse para 2 meses, ¿verdad? Pero Sí. no sabía yo si era para ponerlo cuánto iba a durar la clase o cuánto iba a durar en total la unidad, ¿verdad? Solo era mi duda. Sí, es en base, como es el plan de unidad, es en base a la unidad. No recuerdo si en ESMATE si vienen siempre lo que son las horas por cada unidad, porque se supone que cada lección, cada contenido se ve en 1 hora clase, que son 45 minutos. Entonces, dependiendo de cuántos contenidos tenga esa unidad, ese es el número de horas que se coloca ahí, ¿verdad? Entonces, si se tienen, digamos, 25 contenidos, serían 25 horas clase. No sería la hora completa, sino que hora clase, si son 45 minutos. Si hacen los bloques de dos horas, serían 2 contenidos por cada unidad. Bueno, licenciada, yo no sabía eso y pues la cuestión es que vine yo y la hora la dividí no en lo que iba a durar la unidad, sino que en lo que iba a durar las 2 clases, como usted me dijo que luego había que desarrollar la clase, ¿va? Entonces Sí. vine yo y puse el tiempo, pero en lo que podía durar la clase, 45 minutos. porque en el centro escolar son 2 horas clases las que dan de esa materia. Va, entonces, yo averigüé eso y entonces vine yo y lo que hice fue decir que los temas se iban a desarrollar en 2 semanas, esos temas. Sí. O sea, en 2 semanas y entonces lo que hice fue que si se da 3 veces por semana, a juntar eso, ¿verdad? Que eran 12 horas en 2 semanas. Eso fue lo que hice yo. Ajá. Sí, está bien también. La cuestión es que como ustedes han hecho su planificación y ahí depende de cómo ustedes han planificado, no necesariamente tiene que ser todos igual, ¿verdad? No todos lo van a hacer igual. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes han planificado, también puede hacerlo así, no hay ningún problema, está bien. Ahora vamos a responder la pregunta, dice Jaime, esta tutoría o presentación, sí, va a quedar grabada y para poderla repasar, yo lo que hago es enviarles el enlace al licenciado para que lo publique en la plataforma, pero a veces él no lo publica, entonces lo que voy a hacer es que se los voy a mandar en mensaje privado a ustedes para que lo tengan ahí. Dice otra pregunta. La clase que vamos a dar nosotros, ¿la vamos a dar en el centro escolar o se va a grabar? Mire que ahí un video dando la clase. Ahí no estoy segura, pero siempre se ha hecho
que se da una clase, ustedes presentan la evidencia de que fueron a dar esa clase, pero no sé cómo piensa el licenciado ahora, pero sí van a tener que dar una clase en base a la planificación que hicieron, la que entregaron ayer. En base a esa planificación van a tener que hacerla. Jaime dice que están confundiendo el guión de clase con el plan de unidad. Ajá. Sí, puede ser, ¿verdad? No es lo mismo el planeamiento de una clase, la planificación de una clase, que la planificación de unidad. ¿Ya? Cuando se planifica la unidad es todos los contenidos que hay en una unidad, y de esos contenidos ustedes van a elegir uno de esos contenidos para poder dar esa clase. Ya cuando eligen ese contenido que van a utilizar para dar la clase, ya sería el plan de clase, ¿verdad? Ahí tienen un ejemplo en el análisis que hicieron del plan de clase y el plan de unidad. Ahí se puede ver la diferencia, ¿verdad? Un plan de clase es la planificación de una clase, de un contenido. Puede ser de 45 minutos o de 90 minutos si es que lo hacen por bloque. Sí, van a tener que hacer el plan de clase para poder dar la clase. Independientemente si la vayan a dar a una institución o la tengan que hacer grabada, siempre van a tener que hacerla. Pero no se preocupen, que esa es parte de una de las actividades. Entonces, de ese plan de unidad van a hacer un plan de clase. Licenciada, ¿Sí? en un dado caso, hagamos el video en casa y hagamos la clase, digamos, en una pizarra. Va a haber un tiempo determinado como mínimo para el video, o a solventar los conceptos y los ejercicios a desarrollar que uno propone. Bueno, ahí tendría que ser los 45 minutos que dura la clase, porque se supone que eso es el tiempo para cada contenido, más que todo en ESMATE, que son bien estrictos en eso, de que se deben de cumplir los tiempos. Entonces, se debe de cumplir los 45 minutos, ¿verdad? Aunque no necesariamente pueden grabar todos los 45 minutos ustedes, porque se inicia, digamos, con actividades de inicio, luego el desarrollo y luego actividades de cierre. Entonces, Sí, le mencionaba eso porque, por ejemplo, al ir a hacerla un aula en una escuela, los niños preguntan, ¿verdad? Entonces ahí ya consume tiempo. sí, es que sí, Sería diferente. sí, claro, es que la realidad es distinta, porque nosotros, bueno, el programa SMATE nos pide que lo hagamos en 45 minutos, pero la verdad es que no se puede, porque los estudiantes preguntan, tienen algunas deficiencias para poder realizar algunos De ejercicios. acuerdo a la percepción de cada uno. Ajá, claro, entonces no siempre se hacen en 45 minutos. Es más, hay algunos estudiantes que en recreo lo andan buscando a uno para Que se queda todavía. como debiendo a uno. Sí, sí, porque por el tiempo, ¿verdad? Que es bien corto. Para algunos contenidos sí, es suficiente, hasta sobra tiempo, pero para otros hace hasta mucha falta. Entonces ahí ustedes calculen los 45 minutos, pero no es camisa de fuerza, ¿verdad? No es que van a tener que tardarse exactamente 45 minutos. Es tratar de dar bien la clase. Sí, claro, que se entienda y que se cumpla con la planificación sobre todo. Sí, va, gracias. Bueno, Licenciada, sí, dígame. y si se va a hacer esa clase, si se va a dar esa clase uno a un centro escolar, igual, no, digamos de que si ese tema ya lo vieron, o sea, ¿cómo haríamos? Ajá, ahí ustedes tendrían que coordinar, por eso les decía que hicieran una planificación de unidades que vayan más o menos por este tiempo, ¿va? Ya de la unidad 4 o Ajá, 5 en adelante, porque si lo hacen de la unidad 1, eso ya lo vieron.
Entonces, Pero ya ahorita ya la mayoría ya están casi ya en exámenes, ya están saliendo. ya están Ya están, terminando, sí. sí, ya están terminando. Sí, yo creo que lo más seguro que vamos a hacerlo así grabado, como dicen. Sí, sí, a lo mejor sí, porque ya están por terminar, es cierto, ya hoy la última semana de octubre ya comienzan los exámenes. Sí, ya casi las unidades ya casi ya las terminan, ya solamente están como en repaso. Pero sí sería bueno como un repaso, ¿va? Sí, 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 Ujú. pero sí, a lo Pe- mejor se hace así solamente grabada por el tiempo. Pero de todas Sí, sí. maneras se debe de cumplir, ¿verdad? La planificación y los tiempos, ¿va? Ujú. Independientemente si se hace Lo en único una que no se va a institución. poder hacer como una actividad así grupal, no se va a poder hacer nada de eso. No, solamente se podría como explicar, ¿verdad? La Mm, actividad. Bueno, en este momento se realiza una actividad en equipos de 4, donde los estudiantes van a hacer esto y esto y esto, o sea, explicar qué es lo que van a hacer en el equipo. Ujú. ujú. Sí, está Nada bien. más de esa Ay, manera. gracias. Bueno, bueno, no sé si tienen más dudas. Jaime dice la retroalimentación no cae mal. Claro, siempre es necesario hacer retroalimentación, ¿verdad? Bien, y nos quedamos con esta reflexión. Dice, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Entonces en esta vida pues siempre se trata de eso, de aprender. No lo sabemos todo y cuando enseñamos también aprendemos, ¿verdad? Y espero que pues algo hayan aprendido en esta tutoría y igual, ¿verdad? Decirles que cada duda que tengan, consulta, pueden hacérmela. Estoy pendiente a los mensajes y a los foros de consulta. Me disculpo porque no he estado muy pendiente en eso. Sé que Wilber hizo una pregunta y le respondí hasta como 3 días después porque no la había visto. Los que me preguntan en WhatsApp, siempre estoy ahí tratando de responderle lo más pronto posible. Igual los que me preguntan en mensaje de texto en la plataforma, ¿verdad? Son como las vías más accesibles y mucho más rápidas. Entonces, ahí estaré pendiente de sus dudas. No sé si tienen alguna otra consulta. No, yo solo algo. Fíjese que yo tengo un niño en 9º grado ¿Sí? y yo mi unidad la hice en base al teorema de Pitágoras y Mm, como en la tarde estudia, ¿verdad? Ahorita le acabo sí. de preguntar y en eso están ahorita ellos. Sí. ¿Verdad? Entonces ya están terminando prácticamente el programa. Sí. O sea que al hacer el en vivo sería prácticamente como un repaso, ¿verdad? Sí, sería como una retroalimentación, como decía, Sí, de decirles, ¿verdad? Que vamos a hacer una retro. Y es mucho sí. mejor porque ya ellos han visto el tema y ya no están como muy alejados A de ese ver qué va a contenido, pasar. ¿verdad? Ajá. Entonces Sí, ya ellos pueden hacer preguntas o si quedaron dudas de ese contenido, ya pueden hacerlas en ese momento. cabal, Ujú. solamente. Bueno, gracias. Bueno, agradecerles entonces el haber estado presente en esta tutoría. Espero, siempre les hago la tutoría de repaso. Sé que algunos no se pueden conectar por la hora, ¿verdad? Y el día, pero traten de estar pendiente ahí a las grabaciones. Y pues ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por estar acá de nuevamente, ¿verdad? Licenciada, Una solo algo preguntita, hable. preguntas no hay para esta tutoría. Ey, me No, quitó la pregunta. no. No, en esta asignatura no hay preguntas. No se hacen preguntas para tutoría, solamente en la asignatura de recursos. No sé si ustedes llevan recursos Sí, didácticos. sí.
Ajá, Ahí sí hay. De hecho, en hay que esa sí. mandamos unos. Ujú. Sí, pero ahorita no. En esta materia no Bueno, hay. gracias. Gracias. Bueno. Me han arrebatado la pregunta. Feliz día a todos. Bueno, gracias igual para ustedes. Feliz día, feliz fin de semana. Gracias igual. Gracias, licenciada. Feliz día.